Aplicaciones aeronáuticas. Producto entre matrices, primer parcial. Bien. Sabemos que en las matrices hay operaciones definidas. Entonces, hay que recordar la definición para la operación definida producto entre matrices. Entonces, recordamos que sea la matriz A de elementos A sub i j una matriz de la forma M por N y B una matriz de elementos B sub i j una matriz de tamaño N por P, el producto de A por B es una matriz M por P, tal que A por B nos da la matriz de componentes C sub ij, donde C sub ij está dada por esta operación suma, que, bueno, si recordamos, nos relaciona los renglones con columnas según ij. Esto para I, que es mayor o igual a 1, empieza en 1 hasta M, y de J, que empieza en 1 hasta P. El número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz, como podemos recordar. Y la matriz resultante será de tantas filas como la primera y de tantas columnas como la segunda. Entonces, para recordar, aquí tenemos un ejemplo en el que sacamos una componente, ejemplo, que es C11, que si se fijan es el renglón primero de la matriz A por la primera columna de la matriz B, las cuales relacionadas con la definición del producto entre matrices nos va a dar como resultado la componente 1,1. Es decir, el 1 nos denotó el primer renglón y el 1 la primera columna. Así se puede seguir con las siguientes componentes hasta terminar de determinar todos los elementos en la matriz. Pero bien, una vez que hemos recordado esto y habiéndolo establecido como marco teórico, hay que pensar en una aplicación. Pensemos en la robótica. En la robótica se puede definir las articulaciones como grados de rotación o libertad, que están en muchos robots o prototipos, sistemas de potencia, que pueden estar movidos por motores, etc. En este caso, un ejemplo sencillo, pero muy, muy extenso en los campos de la aeronáutica son los brazos robóticos, que tienen articulaciones o grados de libertad y un efector, que sería donde comúnmente se conoce que está la herramienta. Es decir, digamos, la punta de la herramienta es el efector. Entonces, esto para una base, esto es un sistema fijo, o sea, no es dinámico. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poco más en los campos. Está en la manufactura, en los laboratorios donde se requieren operaciones de alta precisión o iterativas, es decir, en una línea de producción, o por ejemplo en la aviónica, para soldar distintos componentes, placas fenólicas y tarjetas electrónicas con una precisión de soldadura, por ejemplo, casi perfecta, o simplemente acomodar los elementos del circuito. Entonces, supongamos que nosotros controlamos un brazo y le hemos introducido un algoritmo para saber, para cumplir con una tarea. O sea, un algoritmo en el cual decimos, no, pues, el primer eje de rotación o articulación va a ser 60 grados, así, dándole órdenes hasta que, no sé, digamos, alcance nuestra herramienta la placa fenólica que queremos soldar. ¿Cómo sabemos que sí llegamos a la coordenada correcta con nuestro algoritmo?
o con nuestras operaciones, si es que lo estamos manejando, los estamos operando manualmente. Pues esto lo podemos determinar si es correcto o no con la cinemática directa. En este caso, la cinemática directa es una técnica que se usa en gráficos 3D, o en este caso en robots, por computadora. Normalmente se usa en programas como MATLAB, etcétera, para este tipo de operaciones. Se calcula la posición de partes de una estructura articulada, como esta, a partir de sus componentes fijas y las transformaciones inducidas por las articulaciones de la estructura. O sea, la transformación que nos aplica una rotación, pues nos transforma la estructura, ¿no? Porque ya la llevamos a otro lado. Entonces, vamos a pensar en este ejemplo. Un ejemplo para ver cómo se aplicaría el producto entre matrices aquí. En este caso tenemos un brazo robótico con 4 ejes de libertad. Es decir, el eje A1, A2, A3 y A4. Tal que estos operan para llevar la punta de la herramienta a algún lado. Y hemos aplicado este algoritmo, esta operación, digamos, lo manejamos con una traslación 5,5,5 para todos los componentes del efector, con una rotación de 60 grados en X, 45 en Z y otra vez 20 grados en X. Recordemos que es un sistema fijo. Aquí lo estamos denotando en una expresión matemática ya formal, pero es básicamente el problema planteado. Entonces, decimos que va de una posición inicial tal que nos va a dar una operación entre las rotaciones con el vector traslación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bien, pues cada rotación en X, en Y y en Z tiene una matriz ya definida. O sea, esto es parte de la cinemática. Está determinada por la componente que es, digamos, la rotación en X siempre va a ser esta matriz. Si se fijan, aquí tenemos una rotación en X. Aquí tenemos una rotación en X en 20 grados y una rotación en X en 60 grados. La matriz asociada de esto, de todas las rotaciones en X, ya está definida en la cinemática, que es esta matriz, de la forma 1, 0, 0, 0, coseno de la rotación aplicada, o sea, coseno de X, digamos, por menos seno, y acá tenemos seno y coseno. A esto solamente, pues, a estas funciones coseno, menos seno, seno y coseno solamente le introduciríamos la rotación que hemos hecho. Entonces, para la rotación de X vemos que es esta matriz, pero con seno de 20, coseno de 20, etc. Igual para la rotación de X en 60 es la misma forma de la matriz, o sea, ya está definida, pero con valor 60. En realidad, la demostración de dónde viene la forma de estas matrices es más extensa y viene de componentes en X, Y y Z para tantos articulaciones. Pero en este caso estamos ahondando en la aplicación del producto entre matrices. Entonces vemos que también hay una matriz definida para Z, la rotación en Z, que es 45 grados. Sustituimos 45 en la matriz definida en la cinemática para Z y nos da pues esta operación. Tenemos que cumplir con esta operación de la matriz de rotación de 20 por la matriz de operación con 45 en Z, por la matriz de rotación en 60 en X, por la traslación que habíamos hecho, a la que estamos rotando. Entonces,
Una vez obtenido esto, podemos proceder a hacer la operación. Si cambiamos coseno de 20, o sea, lo metemos a la calculadora, pues obtenemos una matriz que es igual, pero si se fijan es la matriz 1, 0, 0, 0, 0, y aquí ya el coseno, pues 0.94 y menos 0.342, o sea, los valores que nos dieron. Nos dio la función seno, coseno, etc. Si hacemos el producto punto entre estas dos matrices, vemos que aquí aplicamos la definición de producto entre matrices para obtener todas las componentes de la matriz resultante entre la primera matriz con la segunda, o sea, la matriz de rotación en X primera y la matriz de rotación en Z. Ya obtuvimos el resultado y ahora esta la vamos a multiplicar, bueno, vamos a hacer la operación definida en producto con la matriz de X tercera que teníamos, ¿no? Podemos dar un vistazo rápido aquí, o sea, aplicamos la definición. Hicimos primera columna aquí en esta matriz, por segunda, por primera, más bien primer renglón, por primera columna de la segunda matriz. Así relacionando cada componente, primer renglón con primera columna, primer renglón con segunda columna, primer renglón con tercer columna, segundo renglón con primer columna, así hasta obtener todas. Y bueno, los cálculos serían así, seguiría de forma iterativa hasta completar todas las operaciones, las cuales, avanzando, la matriz que acabamos de sacar fue el producto entre esta y esta. Si multiplicamos esa con esta, nos va a dar esta matriz. Me ahorré la explicación, bueno, la demostración puesto que ya demostré cómo aplicamos la definición en esta, y pues para ahorrar tiempo y no sobrecargar de información este video, pues ya pongo directo el resultado de lo que nos resultó entre estas dos con esta matriz. Nos queda esta matriz, ya tenemos todas las matrices de rotación, y ahora solo nos falta relacionarla por el producto con la última matriz, que es la matriz la matriz columna que representa el conjunto ordenado, más bien el vector en R3, que nos representaba la traslación que habíamos hecho, que está compuesto por 5,5,5. Entonces, si trasladamos en 5,5,5 nuestro sistema, nuestra estructura, y luego le aplicamos la rotación de todo esto que está representado por esta matriz, pues nos va a dar que finalmente el brazo, la punta de la herramienta, llegó a estas coordenadas en R3. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al final la punta de la herramienta ha llegado en estas coordenadas para X, que es 4.8, Y, que es menos 0.22, y Z, que es 7.18. A estas coordenadas en R3, partiendo del cero máquina del brazo, hemos llegado. Ahora, simplemente para verlo gráficamente, nuestro brazo ha llegado del punto inicial, que era, podemos definirlo como un cero máquina, que en este caso es el cero del espacio R3, hasta el punto al que hemos llegado ya en R3 aplicando todas las operaciones. Este es el desplazamiento que ha hecho la estructura del brazo, y entonces por esto en medio podríamos confirmar que hemos llegado a la coordenada deseada que nos pedía la tarea. Digamos que ahí estaba justo el elemento de la placa fenólica que le queríamos poner un capacitor o cualquier componente electrónico a esa tarjeta. Y pues ya hemos determinado las coordenadas que resultan en el espacio R3 con nuestro algoritmo, por lo cual esto queda terminado.